trío de criminales genios burlaron al FBI con nada más que cronómetros y pura audacia. Lograron robar bancos por toda Norteamérica, acumulando más de $15 millones en efectivo robado. Pero aquí está la parte más loca. Usando cronómetros de precisión, realizaron sus robos y desaparecieron en menos de 90 segundos, sin dejar rastro. Entonces, ¿cómo realizaron estos robos rápidos como el rayo sin ser atrapados? Y lo que finalmente les sucedió. Únete a nosotros para descubrir la historia no contada de la banda del cronómetro. Los ladrones de bancos más audaces de los que nunca has oído hablar. Se robaron millones y desaparecieron sin dejar rastro. Hasta ahora, abróchense los cinturones, porque no creerán los métodos audaces que usaron para llevar a cabo algunos de los mayores robos de la historia. 90 segundos. Hay mucho que se puede hacer en este marco de tiempo, pero robar un banco en una duración tan limitada parece difícil de creer. Pero no lo fue para la infame banda del cronómetro. El nombre en sí puede sonar como algo de una película de atracos, pero no es ficción. Es real. El grupo del cronómetro incluía a 3 canadienses: Paddy Mitchell, Lionel Wright y Stephen Reed. Estos tipos fueron infames en las décadas de los 70 y 80 por sus robos de bancos perfectamente cronometrados, usando cronómetros durante el atraco, ayudando a mantener las operaciones maliciosas según el calendario. Paddy Mitchell era un líder carismático con un don para el encanto. Lionel Wright era un planificador meticuloso y estratega que siempre se enfocaba en los detalles. Stephen Reed era el músculo del grupo, el Factor X, llámalo así si quieres, quien agregó una capa de imprevisibilidad a cada golpe que el grupo daba. Juntos somos el Factor X. Juntos somos el Factor X. Juntos somos el Factor X. Formaron un equipo capaz de realizar robos en menos de 2 minutos. Entraron y salieron antes de que alguien pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo. Stephen Reed era uno de 9 hermanos que crecieron en Massey, Ontario. Para quienes no lo saben, es un pequeño pueblo rural situado en la confluencia de los ríos Spanish y Aux Sables. Su padre era un hombre trabajador y bebía como la gente en Ontario. Hacía lo posible por mantener a la familia, pero el dinero era escaso. Reed se metió en las drogas a los 13 años. A los 17 se metió en la metanfetamina. Poseía armas de fuego y había asaltado su primer banco. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero logró escapar. Y luego conoció a Paddy Mitchell. Mitchell fue uno de 7 hijos de una familia católica de clase trabajadora. Creció en la calle Preston, un barrio difícil en Ottawa. Desde niño se inclinó por los delitos menores y se ganó una reputación de luchador. A los 14 años, fue condenado por agresión. Fue sentenciado a un centro de detención juvenil, pero al salir, continuó por el camino del crimen nuevamente. Su tercer socio, Wright, era alguien que vivía con su mamá. No era fumador. No soy de... Y pasaba la mayoría de sus noches. Es leer sobre historia antigua o ver televisión. Tanto a la derecha se encontró en uno de los puntos de entrega de Mitchell de cuando trabajaba como conductor de camión. Wright trabajaba en un almacén, y ahí es donde comenzaron sus actividades criminales. Por unos años, Wright continuó robando cosas del almacén, alterando los documentos y entregándolos a Mitchell para que pudieran ser vendidos en el mercado negro. El grupo siguió robando, y su botín pasó de cajas a remolques. Los robos realizados por la banda del cronómetro no eran violentos ni agresivos. En cambio, eran conocidos por su cortesía y tranquilidad durante sus robos, que los hacía distintivos, su precisión y su estilo. Es difícil imaginar a ladrones de bancos siendo desacreditados. Es educado. Pero eso es exactamente lo que eran. A menudo saludaban a los empleados con una sonrisa, y cuando todo terminaba, desaparecían sin dejar rastro. Tras su audaz fuga, el grupo del cronómetro se encontró en los soleados climas de Florida, donde se reunieron con Lionel Wright, su tercer cómplice en el crimen. Pero su sed de aventura y riqueza estaba lejos de saciarse. Con Wright de vuelta en el grupo, se lanzaron a una serie de robos a bancos meticulosamente planificados cruzando el país desde San Diego hasta Sedona, Arizona. Su empresa más lucrativa ocurrió en septiembre de 1980, con el golpe al Bank of America en San Diego. El botín fue asombroso, alcanzando la impresionante cifra de $283,000, una suma que se traduciría en aproximadamente $1 millón en la moneda de hoy. Fue un testimonio de su astucia y audacia, sellando su estatus como cerebros del mundo criminal. Sin embargo, su caída no vino de la policía,
sino de dentro de sus propias filas. Llega Donnie Hollingsworth, un ex medio fondo de los Ottawa Rough Riders convertido en asociado criminal. Conocido como Big John, Hollingsworth había sido clave en las operaciones de la banda, proveyéndoles armas y ayudando en la venta de bienes robados, incluyendo el oro del robo en el aeropuerto. Pero la participación de Hollingsworth tomó un giro oscuro cuando se enredó en una operación de metanfetamina cristalina fuera de San Diego. Un testigo lo sorprendió mientras se deshacía del cuerpo de un hombre que había encontrado su final, robando sus mercancías ilegales, con la fianza fijada en un elevado $80,000. Hollingsworth recurrió a Reed en busca de ayuda, prometiendo devolver la deuda con interés en 60 días. Sin embargo, ante la inminente amenaza de encarcelamiento, Hollingsworth hizo un trato con el FBI, ofreciendo a la banda del cronómetro a cambio de clemencia. Fue una traición de la mayor orden, y que sirve como un duro recordatorio de la naturaleza traicionera de su mundo criminal. La revelación de la traición de Hollingsworth causó un terremoto en la banda, rompiendo los lazos de confianza que los habían mantenido unidos en las buenas y en las malas. Mientras el FBI se acercaba, Reed, Mitchell y Wright se enfrentaron a su adversario más formidable hasta la fecha: el debilitamiento del control de las agencias de aplicación de la ley. Un control que fue ayudado por uno de los suyos. Su reputación creció rápidamente, no solo en Canadá, sino también en Estados Unidos. Se convirtieron en leyendas del mundo criminal, debido a sus audaces fugas, como la vez que se escaparon de la prisión en Ottawa y desaparecieron en Estados Unidos, donde continuaron sus robos. Eran como fantasmas, apareciendo en mi mente, desapareciendo, robando y desapareciendo antes de que alguien pudiera atraparlos. Era un juego del gato y el ratón, pero siempre parecían ir un paso por delante. Aunque su carrera criminal eventualmente llegó a su fin, el legado del grupo del cronómetro perdura. Han inspirado libros, documentales e incluso algunos guiones de Hollywood. La gente se siente atraída por su historia porque parece una película de atracos hecha realidad. Uno esperaría. Es un recordatorio de que a veces la realidad puede ser tan amenazante como la ficción. En el mundo de los robos, pocos eventos capturan la imaginación como el asalto al oro del aeropuerto de Ottawa por parte de la banda del cronómetro en 1974. Esta audaz operación se convirtió en un momento definitorio para el grupo, marcando el rumbo de su notoria carrera criminal. Fue una perfecta combinación de planificación, audacia y ejecución impecable. Un golpe clásico que haría que los directores de Hollywood se pusieran verdes de envidia. El aeropuerto de Uplands en Ottawa, ahora conocido como Aeropuerto Internacional McDonald Cartier, era un centro de mucha actividad en 1974. Era un lugar por donde viajeros iban y venían, pero también una puerta para carga valiosa, incluyendo oro. Esto fue mucho antes de la era de sistemas de seguridad de alta tecnología y vigilancia avanzada, lo que lo convirtió en un objetivo ideal para un grupo como la banda del cronómetro. El aeropuerto estaba manejando un envío de oro como parte de una transferencia regular, cuando la banda del cronómetro vio su oportunidad. Heavy Mitchell, Lionel Wright y Stephen Reed orquestaron cuidadosamente el robo, cada uno desempeñando un papel específico en la operación. No se trataba solo de tomar el oro, sino de hacerlo con precisión y el menor riesgo posible. El día del robo, la banda del cronómetro actuó con una precisión notable. Ya habían inspeccionado el aeropuerto, estudiando las rutinas e identificando los puntos débiles en la seguridad. Este plan meticuloso era una característica distintiva de su estilo, y les resultó muy beneficioso. Vestidos con uniformes de trabajo para pasar desapercibidos, el grupo se acercó con confianza al área de carga. Era como si pertenecieran allí, lo que les ayudó a evitar sospechas. El 14 de abril de 1974, alrededor de la medianoche, sonó un teléfono en el almacén de carga especial. La voz al otro lado preguntó al guardia: ¿Ya llegó mi hombre allí? Poco después, alguien toca a la puerta y entra Stephen Reed, haciéndose pasar por un empleado de Air Canada. Encadenó al guardia a la puerta y empezó a preguntar por la llave que abría los estuches. Tras no conseguirlo, utilizó algunas herramientas para forzar la cerradura. Él pone el botín en un carrito y se dirige hacia Wright, quien lo espera en un coche de fuga. Son 20 minutos y el grupo del cronómetro ha hecho su truco. Una vez que tuvieron el oro, el grupo del cronómetro desapareció en la noche, dejando atrás una escena de shock y confusión. El personal del aeropuerto y la policía se quedaron perplejos, intentando reconstruir lo sucedido. Fuga limpia sin violencia ni dramas innecesarios.
solo una desaparición impecable. La habilidad de los Gaines para escapar sin dejar rastro fue legendaria. Tenían una red de casas seguras y conexiones que les permitía mantenerse ocultos hasta que disminuyera la atención. Este robo demostró su pericia tanto en la planificación como en la ejecución, consolidando su reputación como criminales maestros. La noticia del robo se difundió rápidamente, acaparando titulares en Canadá y más allá. La pura audacia del crimen, combinada con la cantidad de oro robado, lo convirtió en una sensación. La banda del cronómetro se convirtió en un nombre familiar y su historia fascinó al público. Fue una historia de habilidad, cerebrito, y un toque de glamour. Todo lo que esperarías de un gran atraco de película. El robo de oro de 1974 en el aeropuerto de Ottawa sigue siendo uno de los momentos más memorables en la historia de los atracos. Fue una operación atrevida que mostró su enfoque único y sirvió como testimonio de las maliciosas capacidades del juego. Los años 80 fueron una época salvaje para la banda del cronómetro. Después de sus audaces hazañas en Canadá, pusieron sus miras en las soleadas costas de California, donde la costa bulliciosa ofrecía un perfecto escondite para sus robos de banco. La costa de California, conocida por su ambiente relajado, también era un lugar principal para grandes instituciones financieras. Para la banda, era un terreno de juego para sus ambiciones criminales. La banda del cronómetro llevó a cabo un gran número de robos a bancos a lo largo de la costa de California durante este periodo, siempre con el mismo nivel de precisión y sincronización que les había ganado su nombre. Eran rápidos, eficientes y notablemente discretos para un grupo que realizaba grandes robos. Su método era sencillo. Entra, toma el dinero y sal antes de que nadie se dé cuenta de lo que ocurrió. Cada robo siguió un patrón similar. La banda entraba al banco manteniendo la calma y evitando la violencia innecesaria. Siempre eran corteses, nunca causaban caos, lo que los hacía destacar entre los criminales de la época. Se movieron rápido, asegurándose de entrar y salir en cuestión de minutos, igual que sus robos anteriores en Canadá. Entre sus numerosos robos a bancos, uno sobresalía sobre el resto. El atraco en una sucursal del Bank of America en San Diego, el 23 de septiembre de 1980. Este fue el mayor golpe de la banda del cronómetro, marcando un récord en la historia de San Diego, con un botín de $283,000. Fue una operación audaz que demostró la meticulosa planificación y la ejecución valiente del grupo. Ese día, la banda entró al banco con su calma habitual. Sabían exactamente qué hacían y dónde ir para conseguir el dinero. El cronómetro avanzaba mientras recorrían el banco, tomando tanto efectivo como podían llevar. Fue una operación suave y en cuestión de minutos habían desaparecido, dejando atrás empleados del banco atónitos y un gran lío para que la policía resolviera. El robo de San Diego fue un punto de inflexión para la banda del cronómetro. Los catapultó a la atención nacional con reportajes de noticias y agencias de seguridad, intentando capturarlos. La enorme cantidad de dinero que robaron salió en todos los titulares, y la reputación de la banda se hizo aún más formidable. A pesar de la mayor atención, la banda del cronómetro logró evadir la captura un tiempo más, gracias a su cuidadosa planificación y habilidad para desaparecer sin dejar rastro. Su éxito en California solo aumentó su mística, convirtiéndolos en leyendas del mundo criminal. Al final, la oleada de crímenes de la banda del cronómetro en California fue digna de recordarse en los libros de historia. Su mayor robo en el Bank of America en San Diego sigue siendo un misterio. Sigue siendo un momento infame que muestra la eficiencia y precisión que los convirtió en uno de los grupos criminales más intrigantes del siglo XX. La banda del cronómetro se hizo notoria por su ola de crímenes en California a principios de los años 80, pero su suerte estaba a punto de acabar. Los robos de bancos de alto perfil atrajeron una atención significativa de las fuerzas del orden, especialmente del FBI, lo que llevó a una búsqueda a nivel nacional. Para el 19 de octubre, el calor era intenso y el FBI se estaba acercando. Fue el principio del fin para este trío infame. Después de su robo récord en el Banco de América en San Diego, la banda del cronómetro necesitaba un lugar seguro donde descansar. Encontraron refugio en la serena belleza de Sedona, Arizona. Arizona, conocido por sus impresionantes formaciones de roca roja y paisajes pacíficos, era un escondite perfecto lejos de las ciudades bulliciosas y las miradas curiosas. Lionel Wright y Stephen Reed establecieron un escondite en casas del bosque en Oak Creek Canyon, cerca del parque estatal Slide Rock. Los densos bosques y el terreno accidentado ofrecían amplia cobertura para los fugitivos. Mientras tanto, Paddy,
Mitchell, el líder de la banda, alquiló una casa a unos 5 kilómetros al norte, manteniendo una distancia segura mientras permanecía lo suficientemente cerca para coordinar con sus socios. A pesar de su cuidadosa planificación y ubicación remota, la banda del cronómetro no pudo escapar de la incansable persecución del FBI. El 31 de octubre de 1980, noche de Halloween, agentes del FBI irrumpieron en el escondite de la banda cerca del parque estatal Slide Rock. El FBI había recopilado suficiente información para localizar su ubicación, y era hora de detenerlos. El arresto fue rápido e inesperado. Wright y Reed fueron capturados sin incidentes. Su escondite en casas del bosque no fue tan seguro como esperaban. El tranquilo entorno de Sedona fue de repente alterado por la llegada de las fuerzas del orden, marcando el final del camino para la banda del cronómetro, o al menos para 2/3 de ello. Mientras Wright y Reed eran detenidos, Patty Mitchell logró evadir la captura. Su casa alquilada, situada a 3 millas al norte del escondite de su compañero, le permitió escapar de la primera redada del FBI. Sin embargo, su libertad no duraría mucho. El FBI continuó su búsqueda, manteniendo a Mitchell en su mira. 2 años después, la suerte de Patty Mitchell se acabó. La FBI lo alcanzó, poniendo fin a la saga del grupo del cronómetro. Su captura marcó el fin de un capítulo notable en la historia del crimen en Canadá y Estados Unidos, donde un grupo de ladrones de bancos inteligentes y audaces lograron eludir a las autoridades durante años. La detención de Wright Reed y, finalmente, Mitchell marcó el fin de la oleada de crímenes de la banda del cronómetro. Su captura en Sedona se convirtió en un momento clave. Esto demuestra que incluso los criminales más meticulosos no pueden evadir la ley eternamente. Sin embargo, el legado del grupo seguirá vivo en las historias, libros y documentales que se hicieron sobre ellos, capturando la imaginación de aquellos fascinados por historias de robos atrevidos y la inevitable persecución que sigue. Las consecuencias de sus atrevidas hazañas dispersaron a los miembros de la banda del cronómetro por patios de prisiones y continentes, cada uno enfrentando su propio juicio. Patty Mitchell y Lionel Wright, condenados a 17 años cada uno por tráfico, se encontraron tras las rejas, con Mitchell añadiendo 3 años más por posesión del oro robado. Mientras tanto, Stephen Reed, quien se había trasladado a Estados Unidos después de su audaz robo en el aeropuerto, eventualmente vuelve a Kingston, donde sus palabras más de la cuenta le llevaron a ser arrestado, enfrentando una sentencia de 10 años por robo a mano armada. Reed también tuvo que cumplir el tiempo que aún debía por encuentros anteriores con la ley. Wright, sin embargo, tomó un camino diferente, realizando una espectacular fuga del centro de detención Ottawa-Carleton y huyendo hacia el sur, a las soleadas costas de Florida. Irse puede llevar a una autoridad rascándose la cabeza. Dentro de los muros de la institución Millhaven, Reed y Mitchell se encontraron navegando por la compleja dinámica de la vida en prisión. Con un golpe de genialidad estratégica, Reed se inscribió en clases de peluquería, reconociendo el potencial para ganarse el favor de las autoridades. Su apuesta dio resultado cuando fue trasladado a la institución de seguridad media Joyceville en 1978, preparando el escenario para su próximo movimiento. Mitchell, siguiendo el ejemplo de Reed, demostró un comportamiento ejemplar, lo que le valió un traslado a Joyceville 6 meses después. Pero fue Reed quien orquestó la fuga más audaz hasta el momento. En agosto de 1979, durante una salida aparentemente rutinaria a una peluquería en Kingston, con solo una toalla de jardín, Reed aprovechó la oportunidad. Mientras cenaba en un restaurante, desapareció a través de una ventana del baño, desvaneciéndose una vez más en el paisaje urbano. 3 meses después, Reed orquestó la fuga de Mitchell de un hospital donde fue llevado tras fingir un ataque al corazón. Disfrazados de profesionales de la salud, Reed y un cómplice irrumpieron en la escena, blandiendo un revólver y sometiendo rápidamente a los guardias. Con Mitchell y Tao, hicieron su escape, dejando tras de sí un rastro de caos. Su fuga fue un testimonio de la astucia y audacia de Reed, consolidando el estatus de la banda del cronómetro como forajidos legendarios en los anales de la historia criminal. La historia de la banda del cronómetro no terminó con su arresto y encarcelamiento. De hecho, su historia se convirtió en una leyenda, inspirando numerosos documentales de televisión y libros que relataron sus audaces robos y fugas osadas. Patty Mitchell, el líder de la banda, estuvo en el centro de esta narración, incluso escribiendo su propia autobiografía desde la prisión. A medida que pasaban los años,
El legado de la banda del cronómetro se consolidaba cimentando su lugar en los anales de la historia del crimen. Varios documentales de televisión han relatado la hazaña de la banda del cronómetro. Cada uno arroja luz sobre la precisión y audacia notables con las que llevan a cabo sus crímenes. Estos documentales se adentraron en las operaciones de la banda, explorando los robos, la planificación y la captura eventual de los miembros. Capturaron la fascinación del público con el estilo único del juego y su habilidad para evitar ser capturados durante tanto tiempo. Los libros también jugaron un papel importante en documentar la historia de la banda. Entre ellos, la autobiografía de Patty Mitchell, La vida de este ladrón de bancos, destaca, escrito desde la prisión. Este libro ofrece una visión única de la mente de un criminal de carrera detallando la vida de Mitchell, viaje hacia el crimen y los eventos que condujeron a su arresto. Es un relato crudo y honesto que ofrece una comprensión más profunda del hombre detrás del mito. La vida de Patty Mitchell dio un giro dramático cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón en 2006. Este diagnóstico llegó durante su tiempo en prisión, donde cumplía una larga condena por sus crímenes con el gang del cronómetro. A pesar de su pasado criminal, la noticia de su enfermedad aportó una sensación de vulnerabilidad al hombre que una vez lideró una banda notoria. Con el deterioro de su salud, Mitchell fue trasladado al Centro Médico Federal en Butner, Carolina del Norte, donde recibió atención médica para su condición. El líder alguna vez carismático de la banda del cronómetro pasó sus últimos días en el hospital de la prisión, reflexionando sobre una vida que había visto robos de alto riesgo y las duras realidades de la encarcelación. El 14 de enero de 2007, Patty Mitchell falleció a la edad de 64 años. Su muerte marcó el fin de una época, pero su legado continúa a través de las historias, libros y documentales que siguen capturando la imaginación de aquellos intrigados por su vida de delincuencia. La muerte de Mitchell fue un momento conmovedor que nos recuerda que incluso las figuras más infames no son inmunes a la fragilidad de la vida. La historia del gang del cronómetro sigue siendo un relato cautivador de camaradería criminal y, en última instancia, consecuencias. Los documentales y libros que relatan sus aventuras siguen atrayendo al público, ofreciendo una visión de un mundo donde en vivo morir your soul, interpretación y todo. La autobiografía de Patty Mitchell, escrita desde la cárcel, sirve como testimonio de las complejidades de una vida definida por el crimen y la introspección que puede venir al atar las barras traseras. Aunque las hazañas de la banda ahora son parte de la historia, su historia sigue resonando, recordándonos que incluso los criminales más legendarios eventualmente enfrentan el capítulo final de su viaje. A principios de 2014, Reed fue liberado de la institución William Head, pasando a libertad condicional durante el día para terminar su tiempo tras las rejas. Tenía un poco más de libertad, pero tenía que volver a la casa de medio camino antes de las 10 de la noche. Reed se estableció en esta antigua mansión con vistas al estrecho de Juan de Fuentes, donde pasaba su tiempo libre fabricando tambores, una habilidad que aprendió de algunos compañeros de prisión. Hoy en día, todo es sobre el tiempo en familia, ayudando con los gemelos de su hijastra y llevando a su suegra a hacer recados. De vez en cuando recibe permiso para ir a Vancouver a trabajar en su hogar, pero la mayoría del tiempo está en Victoria intentando armar una nueva vida mientras lidia con los recuerdos de su pasado. Mirando hacia atrás en sus días de robo de bancos, Reed admitió una serie de errores que llevaron a su caída. Incluso bromeó sobre lo que podría haber hecho de manera diferente, como contratar a un señuelo para despistar a la policía durante sus fugas. Pero a pesar de los deslices, se siente agradecido por la oportunidad de cambiar las cosas. Reed aclaró las cosas, diciendo que la realidad no siempre era tan glamurosa como la gente pensaba. Claro, tuvieron sus momentos salvajes, pero Reed quiere que la gente sepa que no eran los bandidos inofensivos que los haré parecer. Estaban listos para usar la fuerza si era necesario, aunque afortunadamente nunca llegó a ese punto. Al final, Reed se trata de mantenerse auténtico. Él ha terminado con las versiones idealizadas de su pasado y está listo para asumir lo bueno, lo malo y las partes completamente locas de todo ello. Al final, la historia de la banda del cronómetro es una de aventuras audaces de alto riesgo y traición definitiva. Su viaje desde atrevidos robos bancarios hasta una traición dentro de sus propias filas sirve como un cuento de advertencias sobre la naturaleza efímera de la confianza y las consecuencias de una vida en el lado equivocado de la ley. A pesar de su ingenio y astucia, finalmente fueron derrotados por las mismas alianzas que pensaban que podían confiar. Al enfrentar las consecuencias de sus actos,
Su legado se convirtió en un recordatorio del precio que se paga por perseguir la emoción de lo prohibido, como la historia de la banda del cronómetro. Acompáñanos para más historias intrigantes. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte.